Cíclico, dobles enlaces conjugados. ¿Es plano? Todos esos son sp2. ¿Y este qué es? Tiene 3 deficiente de porque tiene electrones. carga positiva. Tiene carga positiva, ha perdido un electrón, o sea que es un carbocatión. ¿Y los carbocationes qué hibridación tenían? sp2, ¿por qué? Porque les prefieren ser sp2, tienen 3 enlaces y el P queda vacío y de esa manera separan los enlaces entre sí a 120 grados. Contemos cuántos electrones pi tiene. 6. 6. Entonces, si tiene 6 electrones pi, ya lo hicimos, nos da un N igual a 1. Por lo tanto, esta molécula es aromática. ¿Y esta será estable? Es aromática. No, no es estable porque No, le falta el electrón. porque tiene carga. Entonces, si tiene carga, inmediatamente va a reaccionar. Lo que sí, si esta por alguna razón perdió eso que estaba unido ahí y lo dejó con carga, bueno, ese carbocatión se estabiliza porque hay resonancia. Ahí sí podemos decir que es un carbocatión estable por la resonancia, pero no quiere decir que sea más estable que, que la molécula que le dio origen, que es neutra. Si fuera así el compuesto, ¿es aromático? No, No. No, porque sería SP3. sp3. Entonces no es plana y ahí no hay un P para que pueda seguir haciendo resonancia. Entonces no es aromático. ¿La resonancia puede estar acá? Sí, pero debe estar en todo el ciclo del anillo. Acá, por ejemplo, todos son sp2 y la resonancia se produce en todo el anillo. En cambio acá, al haber un sp3, se corta la resonancia. No se pueden mover los electrones que están en la nube pi. Entonces, al romperse la resonancia, porque hay solamente resonancia acá, se dice ya que no es aromático. Este es cíclica, todos son sp2, ¿cumple con la regla de Hooke? No, No cumple. No, porque no, ¿Cuántos porque electrones? solo tiene 2 electrones. Bueno, 2 igual a 4n más 2. 2 menos 2, 0. Dividido 4, 0. Entonces, n igual a 0. 0 es número entero. Es aromática. No es una molécula, no es una especie, en este caso un carbocatión que sea estable, porque ¿qué ángulo tiene? 60. 60. Entonces, no es estable, pero si acá fuera sp3, si fuera así directamente, o sea, sin carga, con el par de electrones, esto está haciendo que se estabilice un poco porque de cierta manera los electrones, ese único par de electrones, da vuelta. Entonces estabiliza un poco el ion carbonio, pero sigue siendo inestable por la tensión angular. Entonces hay dos cosas que se contraponen. ¿Es aromática porque mueve el par de electrones pi? Sí, es aromática. Eso le da cierta estabilidad, pero tiene por contraparte la tensión angular que hace que sea muy inestable. Pero de todos modos es aromática. Esta es aromática con el signo positivo. Supongamos en un P, suponemos que este es sp2, por más que supongamos eso, no es aromático. ¿Qué tenemos? Una cadena hidrocarbonada, que es el esqueleto, y el grupo funcional, que es lo que es distinto de carbono e hidrógeno. Pero recuerden que también son grupos funcionales los dobles enlaces alquenos y alquinos. Eso los marcamos como grupo funcional porque un grupo funcional es algo que tiene características determinadas. Entonces, que haya un doble enlace, no importa que haya en el entorno, ese doble enlace puede ser atacado, por ejemplo, por algo que está buscando electrones, porque allí tengo una alta densidad electrónica. Bueno, a este enlace que está entre el grupo funcional y el esqueleto,
se le llama punto de unión. Y los puntos de unión pueden ser de diferente manera. Lo que está directamente unido al anillo se dice que es los hidrógenos que no están marcados también son arílicos. Ahora, lo que está separado del anillo aromático por un carbono sp3, por ejemplo, acá tengo un carbono sp3 y está directamente unido al anillo. Todo lo que esté unido a ese carbono sp3 es bencílico. Bencílico. Esto también es bencílico y esto también es bencílico. ¿Hay algo más bencílico? Los hidrógenos son bencílicos y todo este grupo es bencílico. Todo el grupo bencílico. ¿Por qué es bencílico? Y porque está unido un carbono sp3 y ese carbono sp3 directamente unido al anillo. Acá con respecto al doble enlace. Entonces, con respecto al doble enlace, ocurre lo siguiente. Todo lo que esté unido al carbono que forma doble enlace con otro carbono, no con oxígeno, sino con otro carbono, se va a llamar posición vinílica. Vinílico. Este hidrógeno es vinílico. Y esto también es vinílico. Porque está directamente al carbono con doble enlace. ¿Qué más es vinílico? El hidrógeno. El hidrógeno y ¿qué más? Y el otro. Toda la otra parte de la molécula. Todo ese grupo es vinílico. Antes, lo que está separado por un carbono sp3, del carbono doble enlace carbono, esos grupos se les llama alílicos. Entonces acá tengo hidrógenos alílicos. ¿Por qué? Porque están unidos a un carbono sp3 que está directamente unido al carbono doble enlace carbono. ¿Tengo otros hidrógenos alílicos o cualquier otro grupo alílico? ¿Esto? Sí. Perfecto. Es alílico. ¿Por qué? Dame la definición. ¿Y qué más es alílico? Estos también son alílicos. ¿Por qué? Porque están unidos a un carbono sp3 que está directamente unido a un carbono doble enlace carbono. Entonces, fíjense, estos pueden ser bencílicos con respecto a esto y pueden ser alílicos con respecto a esto. Por eso les digo que es solamente tratar de determinar cuál es la posición si el grupo está directamente unido a un anillo aromático arílico. Entonces les marca acá con rojo todos los arílicos. Lo tienen acá para después repasarlo. También pueden llamarse primarios, grupos primarios, secundarios, terciarios. ¿Cuándo un grupo es primario, secundario, terciario? Cuando el carbono sea primario, secundario, terciario o cuaternario. O sea que el grupo unido a ese carbono, si el carbono es primario, el grupo va a llamarse o decirse que tiene una posición primaria. ¿Cuándo un carbono es primario? Un carbono es primario cuando tiene unido solamente un R y los demás son H's. Entonces ese carbono es un carbono primario. ¿Está bien? Entonces, cualquier grupo unido a ese carbono primario se dice que es primario. Supongamos que acá tengo un alcohol, entonces este alcohol es primario. ¿Y por qué es primario? Porque está unido a un carbono primario. ¿Y por qué es primario ese carbono? Porque está unido solamente a un carbono. Si el carbono estuviera unido a dos R's y el otro es H, entonces esta posición se va a decir que es secundaria. ¿Por qué? Porque el carbono es secundario. ¿Lo ven? El carbono es secundario ¿por qué? Porque está unido a dos R's. Un carbono terciario es un carbono unido a 3 R's. Entonces la posición esta es terciaria porque el carbono es terciario. Y un carbono cuaternario no va a tener ni nada unido más que cadenas. Este carbono se dice que es un carbono cuaternario porque está unido a 4 R's. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta
que vamos a hablar de primario, secundario, terciario o cuaternario, siempre en un carbono con qué hibridación. SP3. 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 Díganme si tengo tengo hidrógenos primarios. Que los grupos van a ser primario, secundario, terciario, según a qué tipo de carbono va a estar unido. Todos estos grupos son primarios. ¿Por qué? Porque están unidos a un carbono primario. ¿Y por qué ese carbono es primario? Y porque está unida a una cadena R que vendría a ser toda la aromaticidad del otro lado. Perfecto. Y además porque es SP3. ¿No tengo nada más primario? El metil de la derecha, profe. Perfecto. O sea que estos hidrógenos también son primarios. Grupos o anillos secundarios. El carbono que está unido al Carbono del medio. al anillo. Sí. Secundarios, entonces. Estos hidrógenos son secundarios, porque el carbono es secundario. ¿Y por qué es secundario? Porque es sp3 y porque está unido a dos Rs. Acá tenemos especies radicales o cargas. Entonces me van a decir si son radicales primarios, secundarios, terciarios o carbocationes primarios, secundarios o terciarios. Depende de dónde esté el electrón desapareado o la carga. Acá tengo un radical libre. Este radical libre es primario, secundario o terciario. Secundario. Ajá, tienen que ver bien, ¿no? Radical secundario. ¿Por qué secundario? Porque tiene dos R's el carbono que está con el electrón desapareado. Vamos a ver, este guión carbonio. ¿Es un guión carbonio? Terciario. Perfecto. Guión carbonio terciario. ¿Este guión carbonio? Primario. Y este unido a un solo R o a ninguno es primario. Ah, ok. Perfecto. Entonces es un carbanión primario. Por último, cada grupo tiene determinadas propiedades físicas y químicas. Los alquenos son muy reactivos en comparación con los alcanos. ¿Por qué decíamos eso? Porque tienen, ¿qué? Alta densidad electrónica en esa nube pi, entonces esa nube pi está más expuesta porque está por afuera de los átomos, no entre los átomos como el enlace sigma, y eso es lo que los hace reactivos. Son los sustratos para las reacciones de adición electrofílica. Esto es lo que vamos a estudiar más adelante, ya que debido a su alta densidad electrónica son fácilmente atacados por grupos electrofílicos. ¿Qué significa electrofílicos? La palabra electrofílico significa que le gustan los electrones. Electrófilos son aquellas especies que buscan electrones. Entonces, si buscan electrones, ellas mismas, ¿cómo están? Deficiente. Deficientes de electrones. Exactamente, deficientes de electrones. Pasamos a otro grupo funcional que son los alquinos o triples enlaces. Comparten las características de los alquenos, pero son aún más reactivos y presentan acidez relativamente alta en comparación con los alcanos y alquenos. Son relativamente más ácidos estos y que estos. ¿Cuándo un compuesto es ácido? ¿Ya? No son ácidos, como siempre les digo, no son ácidos, pero comparando la acidez relativa, que quiere decir relacionándolos con otros, ahí podemos determinar que uno es más ácido que otro. Vamos a determinar, o vamos a decir, o imaginarnos que pierden un protón. Entonces queda el par de electrones ahí, haciéndolo el carbono negativo. ¿Sí? Porque le queda al carbono un electrón que no era de él. Ahora, ese par de electrones que quedó, ¿en qué tipo de orbital atómico quedó? Porque ahora se rompió el orbital molecular o enlace y queda el par de electrones en un orbital atómico. ¿En qué tipo de orbital atómico quedó acá? SP3. SP3. ¿Por qué dijiste P, Ada? Pensando que le conviene estar en... No, pero como no lo puede deslocalizar,
Entonces, si lo pudiera deslocalizar, perfecto, pero no lo va a poder deslocalizar. Si hubiera un doble enlace acá, entonces decimos, sí, va a ser bastante ácido porque deslocaliza. Ahí sí, ahí sí. Pero en este caso estamos viendo un alcano puramente alcano. Acá, cuando se rompe el enlace, ¿en qué tipo de orbital queda en este par de electrones? SP2. 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 Bien, SP2. Y acá, SP. ¿Y qué diferencia hay entre los orbitales atómicos? Que los SP3, recuerden, eran largos. Los SP2 un poco más cortos. Y los SP muy cortitos. Y entonces, ¿cuál es más ácido? Más ácido es este. ¿Por qué? Porque el par de electrones queda muy cerquita del átomo de carbono. Entonces, del núcleo del átomo de carbono. El núcleo del átomo es positivo. Entonces, atrae fuertemente ese par de electrones que quedan cerca del orbital pequeño. En cambio, si es SP3, el par de electrones queda en este orbital más grande. Orbitales, acuérdense que es todo el espacio de energía donde se mueven los electrones. Entonces no quedan tan retenidos, el protón se va y vuelve al SP3 porque los encuentra más rápidamente.